Hola mi gente hermosa, mi nombre es Jordis, bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Aquí entre nosotras, para ustedes los hombres y nosotras las mujeres, cuando tenemos una cita, queremos que sea algo especial, haya una química y que sea buena, ¿sí o no? Que por lo menos podamos pasar un buen rato y tener la oportunidad de tener una segunda cita. Pero hay veces que hay cosas en las citas que debemos conocer, ciertas alertas también. Así que para que no los agarren desprevenidos, se los voy a decir hoy. Antes de empezar, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por apoyarme, por suscribirse a mi canal, por ver todos los videos que subo. Y si no te has suscrito, por favor suscríbete a mi canal, activa la campanita donde dicen todas para que no te pierdas ninguno de mis videos. Así que, bueno, sin más que decir, empecemos. Primero que todo, el momento ideal y lugar ideal en una cita no existe. La cita tradicional, como nosotros la conocemos, en la que dos personas se ponen de acuerdo, van a un restaurante a cenar, se arreglan para la otra persona, eso no necesariamente es así siempre. Hay momentos en los cuales uno ni siquiera lo imagina, ni siquiera lo piensa, ni siquiera lo programa, porque sale espontáneamente. ¿Te ha pasado alguna vez que cuando ves a una persona tienes una impresión de ella y cuando habla tienes otra y te espantas? El físico no es lo que más importa. Que tenga buenos temas de conversación, que te haga sentir bien, que te haga sentir agradable, eso es lo más importante en una cita. Ya que te estaba comentando sobre tener una buena conversación, pasar un buen rato, es importante que exista un diálogo entre las dos personas, no solamente tú hablar, sino darle la oportunidad también a la otra persona a que se exprese. Así tú tienes esa oportunidad en específico para escuchar entre líneas. Eso es importante. Hay veces que nos dejamos llevar por la emoción de tener esa cita y más cuando hay un lapso de tiempo muy largo en la que no se ha compartido de esa forma con otra persona y solamente se escucha las cosas buenas y obviamos esos detallitos, esas alertas. Pero en una conversación puedes tener una hora hablando con una persona y te lo aseguro que puedes conocer, aunque sea un poco, del carácter, de la forma, cómo es la persona, aunque sea un poco. Llegando a los 30 o 30, 40 años, ya las preguntas deben de ser diferentes. ¿Dónde trabaja? Si tiene hijos, si es divorciado, viudo, soltero. Si es casado, ni siquiera tiene que estar en esa cita. Jamás. Tiene que estar él o ella con su esposo, su esposa, pero nada de casado. Por ejemplo, si el hombre o la mujer te habla mal de su ex esposa o de su ex esposo, y más si es la madre o el padre de sus hijos, corre. Corre, corre, corre. ¿Por qué? Porque si en esa cita ya la persona se siente con tanta confianza y de hablar de sus antiguas parejas de una forma despectiva, y más si son el padre o la madre, como te digo, de sus hijos, eso realmente no habla bien de la persona. Porque así también no va a ser recatado de hablar de ti rápidamente con alguien más. Si tú llegas a tener una relación con esa persona y algo no marcha bien, o puede ser que está bien la relación, pero hay algo que no le gusta de ti, puede esparcirlo a vientos y mareas a cualquiera persona, las cosas íntimas tuyas. Puede hablar mal de ti también. Otra banderita roja en la que tú tienes que correr, la verdad, corre de allí. Todos los seres humanos de esta tierra tienen problemas. Quizás uno más que otro, quizás uno más grande que otro, pero todos tenemos problemas. El que no tiene problemas está muerto. Pero en una cita que alguien
te llene de todos sus problemas, eso significa de que algo no marcha bien, de que algo no marcha nada bien, y que también esa es una banderita roja en la que mejor deja eso así. Cuando en una conversación la persona es muy evasiva, le estás preguntando acerca de su vida, porque es una conversación, es una cita, y puedes preguntarle cosas de su vida, esa persona también te puede preguntar cosas de la tuya, pero si tu conversación está tirando para la derecha y la persona está tirando para la izquierda en su conversación y se desvía en darte respuestas concretas, entonces no. Algo oculta la persona, sabemos que algo tiene que ocultar. Hay preguntas que son muy íntimas y la persona quiere tenerlo en privado. Todavía no tiene la confianza para abrirse de cierta forma, pero si en una conversación lo que tú le estás preguntando es algo simple y normal para que la otra persona pueda tener respuestas y se enreda todo y te evade, entonces hay algo turbio, hay algo que oculta a la persona, hay una banderita roja en la que mejor corre, y así te cuidas en tener una mala experiencia con esa persona, porque ya te mostró su comportamiento, ya te mostró su carácter en esa conversación en la primera cita. Ojalá que tu cita sea espectacular, pero si en esa cita recibiste una banderita roja en tu mente y decidiste de que esa no era la cita ideal para ti, recuerda, hay citas improvisadas, donde menos tú te lo esperes, el día que menos tú lo esperes, puedes conocer a una persona especial que te haga sentir bien y que puedan tener una segunda cita y una bonita relación. Espero que este video les haya gustado, pasé un ratito divertido con ustedes. Recuerden, mi nombre es Jordis, suscríbanse a mi canal y toquen la campanita de notificación donde dicen todas para que no se pierdan los próximos videos que yo suba. Denle manita arriba si les gustó este video. Nos vemos en la próxima. Bye bye.